Vivimos intoxicados de dopamina, porque hemos perdido la capacidad de prestar atención. Al lado de la cuerda está tirando el placer, la dopamina, placer, dopamina. Y al otro lado, ¿quién está? El dolor. TikTok, Instagram y los videojuegos generan mucho impacto de dopamina, que es un neurotransmisor que te da placer inmediato. Pero el exceso de dopamina bloquea la serotonina, que es la hormona que hace que te sientas feliz. La dopamina se ha convertido en el foco de conversación de influencers, gurús de crecimiento personal y hasta neurocientíficos. Los humanos, con nuestros smartphones, cada vez nos parecemos más a ese ratón de laboratorio que pulsa de manera incansable la palanca en busca del premio. Y es que a quién no le gusta experimentar placer. Sin embargo, ¿nos están contando bien cómo funciona todo esto de la dopamina? ¿Es cierto que vivimos secuestrados por la dopamina que nos produce ver vídeos de gatitos en TikTok? En este vídeo te voy a contar la verdad sobre la dopamina y cómo usarla a tu favor para lograr los objetivos que te propongas. La dopamina es un tatuaje que te puedes hacer en la muñeca, pero también es un neuromodulador. Es decir, una sustancia química que modula o cambia la actividad eléctrica de otras neuronas. Si la dopamina fuese un personaje televisivo, sería Will Smith en la serie El Príncipe de Bel-Air. Mientras que sus hermanos, Carlton Banks o Hilary Banks, serían otros neuromoduladores de la familia, como pueden ser la serotonina o la noradrenalina. Igual de importantes, pero con menos líneas de texto. Una forma sencilla de entender la dopamina es como un termostato. La dopamina, en función de la información que recibe, le comunica a otras neuronas si deben activarse o lo contrario, ajustando los potenciales eléctricos y otras cosas complejas que ahora no vienen al caso. Existen 5 circuitos dentro del cerebro que tienen diferentes funciones y que utilizan la dopamina como neuromodulador principal. De primeras, es importante que entiendas que tu cerebro no tiene por defecto preferencia por un tipo de objetivos, aunque sí es cierto que algunos de ellos están biológicamente diseñados para que nos generen interés y los persigamos, como puede ser la comida, el sexo o dormir, mientras que otros, como el dinero o el reconocimiento social, han adoptado su valor a través de la cultura. También tenemos las drogas, sustancias que tienen por sí mismas una capacidad brutal para hacer que deseemos consumirlas una y otra vez, pudiendo volvernos adictos a ellas. El Baraja es tonto, ¿no? El Baraja se ha metido de todo. Uy. Estoy seguro que si estás en redes sociales o lees prensa, habrás visto esta idea de que nos estamos volviendo adictos a la dopamina. Si te dijera que la desintoxicación dopamínica es la luz al final del túnel. Un enfoque interesante para entender la adicción tiene que ver con el estrechamiento progresivo de las cosas que nos provocan placer. Traducido al castellano, esto quiere decir que ciertas sustancias o hábitos de conducta, como puede ser jugar las tragaperras, tienen tal poder reforzante que hacen que otras cosas con las que disfrutábamos antes ya no nos provoquen tanto placer como lo hacían antaño. En verdad no es que no lo hagan, es que no nos motiva conseguir esos premios. Y con esto ya te estoy dando una pista muy importante de lo que se está explicando mal acerca de la dopamina. La dopamina no tiene tanto que ver con la recompensa que recibimos al hacer algo, sino con la expectativa que tenemos sobre ella, como quedó reflejado en una famosa investigación publicada en la década de los 90. Ese vídeo de gatitos que ves en TikTok no es el que te produce una gran liberación de dopamina en tu cerebro, sino la incertidumbre de saber qué será lo próximo que el algoritmo tiene preparado para ti. No es exactamente cierto que estemos perdiendo capacidad atencional. Lo que estamos perdiendo es el interés en profundizar en las cosas, porque ya hay inmediatamente algo siguiente que me está esperando para que lo descubra. La dopamina tiene mucho que ver con la expectativa, ya que su función es la de guiar y motivar nuestra conducta. Primero quiero explicarte bien cómo funciona y luego entenderás, gracias a esto, cómo usarla a tu favor para lograr los objetivos que te propongas. Una forma sencilla de entender cómo opera la dopamina en el cerebro es entender cómo se crean las olas en el mar. Cierra los ojos e imagínate plácidamente en alguna playa del mar Mediterráneo. Mejor, del mar Cantábrico, que está más frío, pero las olas son más grandes. El mar tiene un comportamiento muy similar a cómo funciona la dopamina en el cerebro. Por un lado, tenemos el nivel del mar, que sería la altura media a la que se encuentra el océano. Siguiendo con la analogía, esta sería la línea base de dopamina que existe en nuestro cerebro. Algunas personas creen que la dopamina es algo que se crea espontáneamente de la nada, pero no es así. En tu cerebro siempre hay una línea base de dopamina, porque si no serías una ameba.
Ciertos desencadenantes, como algunos comportamientos, sustancias, alimentos u otras cosas, provocan picos de dopamina, que sería el equivalente a la cresta de la ola. Tras los picos tenemos los valles, zonas por debajo de la línea base donde el cerebro se queda sin dopamina. Esta es una de las posibles razones explicativas que explica el famoso fenómeno de la resaca emocional que sucede cuando las personas hemos tomado sustancias o hemos vivido alguna experiencia emocionalmente muy intensa como puede ser un viaje. Al haber experimentado picos de dopamina, nuestro cerebro se ha quedado en zona de valle de dopamina, es decir, se ha quedado sin existencias. Cuantos más picos de dopamina experimentamos, más complicado o más tarda el cerebro en volver a la línea base. Por el contrario, si los estímulos que recibimos son más espaciados en el tiempo y no provocan esos superpicos de dopamina que luego bajan rápidamente, nuestra motivación y rendimiento se mantendrá constante porque hemos sido capaces de mantener la línea base de dopamina. Con esto ya te estoy dando muchas pistas de cómo orientarte hacia objetivos a largo plazo. Todo esto del mar y las olas es muy interesante, pero seguramente te estés preguntando, muy bien, ¿y yo cómo lo aprovecho a nivel práctico? ¿Me tengo que desintoxicar de dopamina? Al comienzo del vídeo te he explicado que los picos de dopamina no solamente se producen cuando experimentamos placer, sino que también cuando lo anticipamos. Es decir, cuando tenemos deseo por algo. El sistema dopaminérgico es un sistema natural que está vinculado a la supervivencia. Nuestros antepasados no habrían descubierto el fuego o aprendido a cazar si no fuese por él. Lo que sucede es que el desarrollo de la tecnología está cambiando las reglas del juego. Imagina que estás sentado frente a tu televisor y de repente aparece un anuncio del Burger King. En ese momento te entran unas ganas enormes de comerte un gran hamburguesote muy grasiento. Ahí estás experimentando un pico de dopamina. Ese pico de dopamina tiene la función de movilizarte hacia conseguir el objetivo, en este caso, comerte el hamburguesote. Hace unos años tendrías que haberte levantado del sofá, vestirte, coger el coche y desplazarte hasta el burger para realizar el pedido. Al ser consciente de todo esto, ese pico de dopamina habría bajado progresivamente hacia una línea base que pondría en conflicto las ganas y la pereza de tener que hacer todo esto. En la actualidad todo esto no sucede, es tan sencillo como coger un móvil, abrir una aplicación y hacer el pedido. Gratificarnos ahora es mucho más sencillo e inmediato porque tenemos a mano el poder conseguir comida, pornografía e incluso que te traigan droga a casa. Y este es uno de los principales argumentos que esgrime la gente que dice que tenemos que hacer ayunos de dopamina. Según ellos, estamos constantemente experimentando picos de dopamina que luego nos dejan vacíos y sin energía para otro tipo de objetivos o tareas. Y esto tiene una parte de verdad y otra pues que no tanto. Realmente es muy difícil que un vídeo de gatitos en TikTok o de otra cosa, o comerte un bombón, te provoque un pico de dopamina tan elevado que te deje como una seta. Entonces, ¿qué está pasando? El problema principal es que el esfuerzo que supone conseguir metas superiores, donde el premio está más lejos o se consigue más tarde, tiene cada vez más difícil competir con la cantidad de gratificadores inmediatos que podemos conseguir en el teléfono móvil, en Netflix, en la nevera. Es decir, es un tema de hábitos. No es tanto que te estés quedando sin dopamina en el cerebro o que la dopamina te esté secuestrando, sino que tu cerebro está aprendiendo a guiarse y a funcionar bajo la premisa de las gratificaciones inmediatas. Y en base a esto genera automatizaciones, como por ejemplo que nada más sentarte en el vagón del metro cojas tu smartphone en vez de leerte un libro. Estamos confundiendo en muchos casos lo que es un comportamiento compulsivo de repetición con lo que sería una conducta adictiva. En los casos de adicción, esos casos más extremos que por lo general suelen ser a sustancias, ahí sí que es importante dejar de provocarse esos picos de dopamina que suelen desembocar en un fenómeno llamado síndrome amotivacional. A continuación vamos a ver cómo aprovechar toda esta información para luchar contra la procrastinación. Una pregunta que quizás te hayas hecho alguna vez es ¿por qué algunas personas son unos motivados y a otras parece que les cuesta Dios ayuda a hacer las cosas? ¿Cómo pueden los gym bro vivir prácticamente en el gimnasio? Esto seguramente no tenga una única razón explicativa, pero podemos intentar dar respuesta entendiendo cómo funciona el sistema dopaminérgico. El sistema de dopamina funciona por contingencias, es decir, si yo después de haberme vestido, coger el coche lloviendo para ir al restaurante, la hamburguesa me sabe a zapato y las patatas estaban frías, es muy posible que la próxima vez que vea el anuncio del burger no tenga el mismo pico de dopamina y por tanto que no repita la historia. Cuanto mayor sea mi expectativa de premio, mayor será mi deseo, aunque esto no es tan sencillo ni tan lineal.
El cerebro humano siempre está buscando señales que le indiquen si se encuentra en el camino correcto o no para conseguir las cosas. Estas conclusiones que va sacando también provocan picos de dopamina o bajadas a la línea base. Parece ser que una característica diferencial de aquellas personas que están más motivadas a hacer cosas y las que no es si tienen una personalidad más optimista o más pesimista. Las personas más optimistas o que tienen más confianza en sí mismas tienden a tener una mayor motivación porque hacen una evaluación más esperanzadora de las cosas. Por ejemplo, en el caso que te he contado de la hamburguesa, es posible que puedan pensar, bueno, quizás la otra vez fue un error y esta vez sí que va a estar muy buena. Ese optimismo también tiene su coste en muchas ocasiones. La cuestión es que esta motivación les acerca más a perseguir sus objetivos y por lo tanto a cumplirlos. Mientras que las personas más miedosas, negativas o que tienen menos confianza en sí mismas, incluso en el mundo, van a tender a desanimarse en el camino de la consecución de sus logros, lo cual provoca un fenómeno psicológico conocido como profecía autocumplida. La famosa procrastinación tiene más que ver con el miedo que con la fuerza de voluntad. Las personas procrastinadoras lo que les sucede es que anticipan que las cosas van a ser difíciles o que no las van a conseguir. Y aquí es donde entra en juego el tema de la gratificación inmediata. Entre algo que me provoca ansiedad y que pienso que no voy a ser capaz de lograrlo, y otra cosa que es fácil de conseguir y me provoca bienestar, pues evidentemente, ¿cuál voy a elegir? Una posible solución es establecer metas intermedias para aquellos procesos más largos que nos vayan provocando ciertos picos de dopamina y de esta manera aumenten nuestra motivación y confianza. También es muy útil el ser capaces de visualizar nuestros objetivos y proyectarnos sobre ellos, de una manera realista, claro. Además de poner en juicio o a prueba nuestros pensamientos sobre cómo creemos que van a ser las cosas. Muchas veces estas personas que son de corte más negativa o procrastinadora tienen muchos sesgos cognitivos bajo los que interpretan el mundo y la información que reciben. Por ejemplo, de manera catastrofista o como he dicho antes, que todo va a ser complicado y no tienen las habilidades para afrontarlo. En el vídeo que te voy a dejar por ahí, profundizo sobre el tema de la procrastinación y comparto algunas ideas o herramientas para poder lidiar con ella. Por último, me gustaría cerrar el vídeo recordando que para poder estar motivados sí que es importante tener una cierta línea base de dopamina. Diferentes estudios han demostrado que el descanso, tener una buena rutina de sueño, el ejercicio físico regular o exponerse a la luz solar contribuyen a tener unos buenos niveles de dopamina base. Al final es un poco lo de siempre, cuidarse. Por mi parte nada más, dime qué te ha parecido este vídeo en comentarios y sobre qué temas te interesaría que profundizase en los siguientes y nos vemos. Adiós.